para todo lo que estás haciendo ahora mismo, porque lo que te voy a contar va a destrozar completamente todo lo que creías saber sobre la Edad Media. ¿Piensas que los medievales eran sucios campesinos temblando ante casas de brujas? Mentira total. ¿Crees que vivían en la ignorancia más absoluta? Error garrafal. Hermanos, el mundo medieval real era 1000 veces más extraño, más loco y más impactante que cualquier película de Hollywood se haya atrevido a imaginar. Estamos hablando de 1000 años de historia, desde 476 hasta 1453, donde la gente hacía cosas tan demenciales que hoy los mandarían directo al manicomio. Algunas prácticas nacieron de intentos desesperados de medicina, otras vinieron de ideas retorcidas sobre justicia, y unas pocas eran pura locura disfrazada de tradición. Prepárense para descubrir 10 prácticas medievales tan bizarras, tan chocantes, que van a agradecer vivir en el siglo XXI. La pregunta no es si estas prácticas eran raras, es cómo civilizaciones enteras pensaron que tenían perfecto sentido. Y la primera va a volarles la mente. Imaginen caminar a un hospital medieval con dolor de cabeza y salir, bueno, no salir para nada. Durante más de 700 años, desde el siglo IX al XVI, los doctores europeos tenían una sola solución para casi cualquier problema médico: drenar tu sangre hasta que te sintieras mejor o hasta que te murieras, lo que pasara primero. Esto no era una práctica rara de curanderos de pueblo, hermanos. Estamos hablando del establishment médico completo en Francia, Italia, Inglaterra y más allá. Médicos entrenados en universidades prestigiosas como la Escuela de Medicina de Salerno, la primera escuela médica de Europa, enseñaban la sangría como hecho científico. La lógica les parecía perfecta. El antiguo médico griego Galeno decía que el cuerpo humano contenía 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Demasiada sangre te enfermaba, así que obviamente necesitabas sacar un poco. Los doctores medievales tomaron esta teoría y corrieron con ella directo hacia la malpráctica médica masiva. ¿Cómo lo hacían? Cortaban una vena con una lanceta, ponían sanguijuelas a chupar sangre, o usaban una copa de vidrio calentada para literalmente succionar la sangre de tu piel. Los pacientes se quedaban ahí viendo cómo su fuerza vital se drenaba en tazones mientras los doctores asentían con aprobación. Y lo peor es que a veces parecía funcionar. La sangría puede reducir temporalmente la presión arterial, haciendo que pacientes febriles se sintieran momentáneamente mejor antes de colapsar. Este falso positivo mantuvo viva la práctica por siglos. El rey Carlos II de Inglaterra recibió este tratamiento en 1685. Sus doctores le drenaron casi 2 litros de sangre mientras tenía un derrame cerebral. Spoiler, no ayudó. Murió de todos modos, probablemente más rápido de lo que hubiera muerto sin tratamiento. Incluso George Washington recibió el tratamiento de sangría en 1799 por una infección de garganta. Sus doctores drenaron casi el 40% de su sangre en menos de 24 horas. Estimaciones modernas sugieren que murió por shock y pérdida de sangre, no por la infección original. La práctica finalmente comenzó a morir en el siglo XIX, cuando los doctores se dieron cuenta de que su cura estaba matando más gente que las enfermedades que trataban. Pero para entonces, la sangría había cobrado incontables vidas a través de la Europa medieval, todo en nombre de la medicina científica. Imaginen ir al doctor con gripe y salir desangrados. Era como una ruleta rusa médica donde el tratamiento era más peligroso que la enfermedad. Aquí va una bomba de verdad que va a destrozar todo lo que creen sobre las casas de brujas medievales. Casi no pasaron. Esa imagen de campesinos medievales con antorchas quemando viejas en la hoguera es pura fantasía. El verdadero furor de caza de brujas ocurrió siglos después, y la gente haciendo la mayoría de las quemas no eran católicos supersticiosos, eran protestantes educados. Las autoridades católicas medievales realmente pensaban que cazar brujas era superstición ridícula. El Concilio de Paderborn en 785 CE directamente prohibió castigar mujeres por volar con el diablo, llamándolo tonterías paganas. Durante la mayor parte de la Edad Media,
Afirmar que alguien era bruja podía meterte en problemas con la iglesia, no a la supuesta bruja. La verdadera locura de caza de brujas explotó entre 1550 y 1650, en pleno Renacimiento y era de la Reforma. Esto no era oscuridad medieval ignorante, era la supuestamente ilustrada Europa moderna volviéndose completamente loca. Las regiones protestantes, especialmente en Alemania, se volvieron absolutamente dementes. Los estados alemanes ejecutaron entre 20.000 y 25.000 personas por brujería, más que el resto de Europa combinado. Áreas católicas como España e Italia tenían números minúsculos en comparación. ¿Por qué la diferencia? La teología protestante enfatizaba relaciones personales con Dios y Satanás, haciendo que la adoración individual del diablo pareciera más amenazante. La doctrina católica, con su jerarquía elaborada y protecciones rituales, hacía que la brujería pareciera menos urgente. Las cazas de brujas más brutales pasaron en lugares como Würzburg y Bamberg en Baviera, donde obispos católicos influenciados por protestantes compitieron para probar su pureza religiosa. El príncipe obispo Julius Echter de Würzburg quemó más de 900 personas entre 1626 y 1631. Esos son más ejecuciones por brujería que siglos medievales enteros combinados. Escocia se volvió particularmente loca bajo influencia protestante. Entre 1563 y 1736, las cortes escocesas ejecutaron alrededor de 4.000 personas por brujería. El rey Jaime VI de Escocia literalmente escribió un libro sobre cazar brujas antes de convertirse en rey Jaime I de Inglaterra. No aprenden esto en clases de historia, hermanos, pero el estereotipo de caza de brujas viene de propaganda protestante deliberada, dirigida a hacer que los tiempos católicos medievales parecieran bárbaros. La ironía es que los protestantes hicieron la mayoría de las quemas reales. Para cuando el período medieval terminó en 1453, las cazas de brujas eran apenas una nota al pie. El verdadero show de horror comenzó cuando pensadores supuestamente racionales del Renacimiento decidieron que las viejas supersticiones no eran lo suficientemente supersticiosas. Es como si la historia nos hubiera mentido completamente. Los tiempos oscuros medievales eran en realidad más tolerantes que la ilustrada era moderna que vino después. ¡Qué vuelta de tuerca tan loca! Las cortes medievales tenían un enfoque único para la justicia. Si no puedes probar la culpabilidad de alguien, simplemente tortúralos y ve si Dios interviene. Bienvenidos al juicio por ordalía, donde el juicio divino se encontró con el sadismo humano en el sistema legal más retorcido jamás ideado. Desde los siglos IX al XIII, a través de Inglaterra, Francia y el Sacro Imperio Romano, las cortes literalmente usaban tortura como método para determinar inocencia o culpabilidad. La lógica era hermosamente insana. Dios sabía todo, ¿verdad? Así que si alguien era verdaderamente inocente, seguramente el Todopoderoso realizaría un milagro para salvarlo del daño. Si sufrían o morían durante la ordalía, bueno, obviamente eran culpables y se lo merecían. La ordalía del hierro caliente era favorita de las multitudes. Los criminales acusados tenían que cargar una barra de hierro al rojo vivo por 9 pies descalzos. Después, los sacerdotes vendaban sus manos y las examinaban 3 días después. Si las quemaduras estaban sanando milagrosamente, eras inocente. Si se veían infectadas o severas, felicidades. Eras culpable y probablemente estabas a punto de ser ejecutado. Luego estaba la ordalía del agua fría, que tenía un cruel dilema 22 incorporado. Ataban al acusado y lo tiraban a un río o estanque. Si te hundías, eras inocente, pero también probablemente te ahogabas. Así que buena suerte disfrutando tu vindicación. Si flotabas, el agua te había rechazado como culpable y te sacaban solo para ejecutarte apropiadamente. Algunos acusados elegían juicio por combate en lugar, lo que significaba pelear hasta la muerte contra su acusador o un campeón profesional, porque aparentemente los diseñadores del sistema de justicia medieval pensaron, ¿saben qué? Esto necesita más violencia.
La ordalía del agua hirviendo forzaba a ladrones acusados a meter sus manos desnudas en agua hirviendo para sacar una piedra del fondo. La profundidad variaba según la severidad del crimen, hasta la muñeca para robo menor, hasta el codo para crímenes mayores. Quemaduras que sanaban limpiamente significaban inocencia. Heridas que se infectaban significaban culpabilidad y castigo. Aquí está la parte más oscura. Estas ordalías a menudo funcionaban exactamente como se pretendía, solo que no como esperarían. Muchas personas inocentes, aterrorizadas por el proceso, confesarían crímenes que no cometieron en lugar de enfrentar tortura potencial y muerte. La ordalía servía como negociación de culpabilidad medieval a través del terror. La práctica finalmente terminó cuando el Papa Inocencio III prohibió la participación del clero en ordalías en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215. Sin sacerdotes para supervisar el elemento divino, todo el sistema colapsó. Pero por más de 400 años, la justicia medieval operó bajo el principio de que la mejor forma de determinar la verdad era ver cuánto dolor podía soportar alguien sin intervención divina. Las cortes medievales no solo procesaban humanos por crímenes, literalmente ponían animales a juicio, completo con jueces, jurados y abogados defensores. Esto no es alguna rareza aislada que pasó una vez. Desde los siglos XIII al XVII, las cortes europeas regularmente procesaron animales por todo desde robo hasta asesinato, hasta perturbar la paz. Solo Francia registró más de 200 juicios de animales, con casos documentados en Italia, Suiza y a través del Sacro Imperio Romano. El caso más famoso pasó en Falaise, Francia en 1386. Un cerdo atacó y mató a un bebé humano. La corte no solo sacrificó al cerdo, le dieron un juicio criminal completo. El cerdo fue formalmente acusado, se le asignó un abogado defensor y fue juzgado ante un juez y jurado. Después de deliberación, encontraron al cerdo culpable de asesinato y lo sentenciaron a muerte por ahorcamiento en la plaza pública. Pero aquí es donde se pone aún más raro. Vistieron al cerdo con ropa humana para la ejecución. Los registros de la corte muestran que gastaron dinero en una chaqueta de hombre, pantalones y hasta guantes blancos para las pezuñas delanteras del cerdo. La idea era que si el cerdo había cometido un crimen humano, debería morir como un criminal humano. Otros animales enfrentaron juicio por razones igual de bizarras. En 1519, una corte francesa procesó ratones de campo por destruir cultivos. Los ratones obviamente no podían aparecer en persona, así que la corte les asignó un abogado defensor. El abogado argumentó que sus clientes eran demasiado jóvenes para entender la ley y que Dios les había dado derechos naturales al sustento. Las cortes suizas fueron aún más lejos con sus procesamientos animales. En 1478, pusieron larvas de escarabajo a juicio por dañar cultivos. La corte emitió citaciones formales, requiriendo que los insectos aparecieran ante el tribunal. Cuando los escarabajos no se presentaron, fueron juzgados en ausencia y oficialmente desterrados del territorio. Algunos juicios de animales duraron años. En 1587, el pueblo francés de Saint-Julien pasó varios años procesando gorgojos por daño a cultivos. Los insectos fueron asignados 2 abogados defensores diferentes durante los procedimientos largos. El razonamiento legal detrás de estos juicios revela el pensamiento medieval sobre crimen y responsabilidad. La doctrina de la Iglesia enseñaba que todas las criaturas de Dios tenían almas y podían elegir entre bien y mal. Si los animales podían pecar, también podían ser responsabilizados por sus acciones en corte. Durante más de 400 años, las cortes europeas trataron crímenes animales con la misma seriedad que felonías humanas, completo con representación legal, procedimientos formales y ejecuciones públicas. Los padres medievales amaban a sus hijos tanto como los padres modernos. El problema era que sus prácticas de cuidado infantil eran esencialmente una receta para la mortalidad infantil. Entre 20% y 50% de los niños medievales morían antes de su 5º cumpleaños.
y muchas de esas muertes vinieron de decisiones parentales bien intencionadas que estaban lentamente envenenando a los niños. Desde Francia hasta Inglaterra hasta los estados italianos, el cuidado de bebés medieval combinó ignorancia, superstición y consejos médicos francamente peligrosos. Empecemos con prácticas de alimentación que horrorizarían a pediatras modernos. Las familias ricas contrataban nodrizas para amamantar a sus bebés, pero elegían a estas mujeres basándose en criterios bizarros. Textos médicos medievales afirmaban que el carácter moral de una nodriza se transferiría a través de su leche al bebé. Las cortes gastaban dinero serio encontrando nodrizas que no solo fueran saludables, sino también virtuosas, temperadas y preferiblemente rubias, porque aparentemente el color del cabello afectaba la calidad de la leche. El proceso de selección era insano. Las nodrizas potenciales tenían que probar que su leche era de la consistencia, color e incluso sabor correctos. Los doctores examinarían la leche dejándola caer en sus uñas para ver cómo se esparcía. Demasiado espesa significaba que la nodriza era demasiado apasionada. Demasiado delgada significaba que era débil de voluntad. Las familias pobres no podían pagar nodrizas, así que improvisaban con alternativas mortales. Bebés de apenas unas semanas eran alimentados con mezclas de agua, miel y vino. Sí, vino, porque los doctores medievales creían que el alcohol fortalecería las constituciones infantiles. Otras comidas infantiles populares incluían pan empapado en vino o cerveza, leche de vaca mezclada con miel y varias concocciones de hierbas que a menudo eran tóxicas. Las prácticas de envolvimiento medieval eran esencialmente dispositivos de tortura infantil. Los bebés eran envueltos tan apretadamente en tiras de tela que no podían mover sus brazos o piernas por meses. La idea era que las extremidades sueltas crecerían torcidas, así que los niños necesitaban ser atados como pequeñas momias. Muchos bebés desarrollaron problemas respiratorios o circulatorios por estar esencialmente inmovilizados durante su primer año de vida. El enfoque medieval para la higiene infantil iba de negligente a peligroso. Los bebés rara vez eran bañados porque el agua era considerada dañina para la piel infantil. En lugar, los padres frotarían bebés con sal o vino para limpiarlos. Los pañales sucios a menudo se dejaban sin cambiar por días, porque cambios frecuentes de pañal se pensaba que hacían a los niños débiles y demasiado sensibles. La medicina medieval tenía tratamientos específicos para dolencias infantiles comunes, que a menudo empeoraban las cosas. Bebés con dientes recibían collares de coral para masticar o tenían sus encías frotadas con grasa animal mezclada con miel. Bebés con cólicos recibían jarabes basados en opio que a menudo llevaban a sobredosis. La parte más trágica era cómo los padres medievales racionalizaban estas tasas masivas de muerte. La alta mortalidad infantil era vista como voluntad de Dios, llevando a una aceptación fatalista que prevenía mejoras médicas. Muchos padres ni siquiera nombraban a sus hijos hasta que sobrevivían su primer año, esperando la muerte como resultado predeterminado. Este no era malicia o negligencia. Era una civilización entera haciendo su mejor esfuerzo con información catastróficamente incorrecta. Todo lo que creen sobre la higiene medieval está al revés, hermanos. Esos campesinos medievales sucios que muestran en Hollywood en realidad se bañaban más regularmente de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, hasta que la plaga los hizo aterrorizarse del agua. El estereotipo de europeos medievales asquerosos viene de periodos posteriores, no de la Edad Media misma. La gente medieval temprana estaba realmente bastante preocupada por la limpieza, especialmente comparado con lo que vino después. Durante la Alta Edad Media, las casas de baños públicas eran comunes a través de ciudades europeas. París tenía más de 30 baños públicos para el siglo XIII. Londres, Brujas y ciudades alemanas como Nuremberg tenían industrias prósperas de casas de baño. Estas no eran solo instalaciones básicas de lavado. Eran centros sociales con piscinas calientes y frías, cuartos de vapor y asistentes profesionales. La gente medieval entendía la conexión entre limpieza y salud mejor de lo que sugiere su reputación.
Los textos religiosos enfatizaban limpieza espiritual a través de limpieza física. Los monasterios tenían instalaciones elaboradas de lavado y los monjes eran requeridos a bañarse regularmente. La regla de San Benito específicamente mandaba baño frecuente por razones de salud. Los hogares ricos tenían cámaras de baño privadas con tinas de madera que los sirvientes llenaban con agua calentada. Jabones perfumados hechos de grasas animales y hierbas eran artículos de lujo, pero existían y eran ampliamente usados entre las clases altas. Pero luego, la peste negra cambió todo. La pandemia de plaga de 1347 a 1351 mató entre 30 a 60% de la población de Europa, y los sobrevivientes aterrorizados comenzaron a conectar transmisión de enfermedad con casas de baño y baño comunal. Las autoridades médicas comenzaron a afirmar que el agua abría los poros del cuerpo, haciendo a la gente vulnerable al aire malo y enfermedad. Esto no estaba completamente equivocado. Las casas de baño medievales podían esparcir enfermedades a través de agua contaminada y contacto cercano. Pero la respuesta fue extrema. Para 1400, muchas ciudades habían cerrado sus baños públicos. La gente cambió del baño regular a lo que llamaban limpieza seca, cambiar ropa interior frecuentemente y usar telas perfumadas para limpiar su piel. El movimiento antibaño ganó apoyo religioso cuando algunas autoridades de la Iglesia comenzaron a predicar que preocupación excesiva con limpieza corporal era vanidad y distraía de asuntos espirituales. Para los siglos XV y XVI, los europeos habían desarrollado alternativas elaboradas al baño que parecen bizarras hoy. En lugar de lavar sus cuerpos, la gente se enfocaba obsesivamente en lino limpio. Los ricos cambiaban sus camisas diariamente y usaban la tela blanca para absorber aceites corporales y suciedad. La verdadera crisis de higiene medieval no fue sobre ignorancia, fue sobre miedo. Las ejecuciones públicas medievales no eran asuntos sombríos y solemnes, eran los eventos de entretenimiento más grandes del año, completos con vendedores, atmósfera de carnaval y multitudes vitoreando. Desde los siglos X al XVIII a través de Europa, las ejecuciones públicas atrajeron audiencias masivas que trataron muertes brutales como eventos deportivos modernos. Los pueblos declararían días de ejecución como feriados públicos. Las escuelas cerraban, los mercados se cerraban, y comunidades enteras se reunían para ver gente morir de las formas más horríficas imaginables. La ejecución de criminales se convirtió en producciones teatrales elaboradas. Diferentes crímenes pedían diferentes métodos de muerte, cada uno diseñado para máximo espectáculo y sufrimiento. Ahorcamiento era para ladrones comunes, decapitación para nobles, quema para herejes, y torturas más creativas para crímenes particularmente atroces. Tomen la ejecución de William Wallace en Londres en 1305. El rebelde escocés fue colgado hasta casi morir, luego bajado y destripado mientras aún estaba vivo. Sus órganos fueron quemados ante sus ojos. Luego fue decapitado y su cuerpo cortado en cuartos. La multitud amó cada minuto, vitoreando cada etapa de la tortura. Los vendedores establecían puestos de comida alrededor de sitios de ejecución como concesionarios medievales. La gente compraba pan, cerveza y carne asada para disfrutar mientras veían morir criminales. Los carteristas trabajaban entre las multitudes, irónicamente cometiendo crímenes punibles con muerte mientras veían a otros ser ejecutados por ofensas similares. Los mejores lugares de observación se vendían como boletos premium. Espectadores ricos pagaban por asientos de plataforma o vistas de balcón de las horcas. Algunas ejecuciones atrajeron multitudes de 10,000 o más en ciudades principales. Los verdugos se convirtieron en figuras de celebridad con seguidores leales. Verdugos hábiles que podían decapitar a alguien limpiamente con un golpe eran elogiados y recompensados por multitudes apreciativas. Verdugos torpes que necesitaban múltiples golpes eran abucheados y a veces atacados por espectadores enojados que se sintieron estafados de un buen show. Los condenados a menudo jugaban su parte en la actuación. Muchos daban discursos finales a la multitud, ya sea confesando sus crímenes o proclamando su inocencia. Algunos hacían chistes o mostraban valentía desafiante
que ganaba aprobación de la audiencia. Otros se derrumbaban y rogaban por misericordia, lo que la multitud usualmente encontraba entretenido en lugar de simpático. Quemar en la hoguera era particularmente popular, porque tomaba más tiempo y proporcionaba más espectáculo dramático. La ejecución de herejes como Juana de Arco atrajo multitudes enormes que vinieron a ver enemigos religiosos sufrir castigo divino. El olor de carne quemándose se mezclaba con la atmósfera de carnaval de vendedores y entretenimiento. Los niños no eran protegidos de estos eventos, eran alentados a asistir como educación moral. Los padres traían familias enteras a ver ejecuciones, creyendo que ver las consecuencias del crimen prevendría que sus hijos se convirtieran en criminales. Por casi 800 años, Europa medieval convirtió la muerte en entretenimiento masivo, que haría que las películas de horror modernas parecieran mansas en comparación. La Iglesia Católica medieval literalmente vendía salvación por dinero en efectivo, no metafóricamente. Tenían listas de precios reales para el perdón. Bienvenidos al sistema de indulgencias, donde la autoridad papal se encontró con el capitalismo medieval en la estafa más rentable de la historia religiosa. Desde los siglos XIV al XVI, la Iglesia vendió certificados prometiendo tiempo reducido en el purgatorio o perdón completo de pecados, dependiendo de cuánto podían pagar. El modelo de negocio era brillantemente simple. La doctrina de la Iglesia enseñaba que incluso pecados perdonados requerían castigo en el purgatorio antes de llegar al cielo. Pero la Iglesia afirmaba poseer un tesoro de mérito, exceso de buenas obras de Jesús, María y los santos que podían ser transferidas a pecadores regulares a través de autoridad papal. Por el precio correcto, podían comprar años fuera de su sentencia de purgatorio. La Iglesia publicó hojas de tarifas oficiales mostrando exactamente cuánto costaba la salvación. En Alemania, una indulgencia básica cubriendo pecados menores podría costar el equivalente del salario de un día para un artesano. Indulgencias plenarias completas que eliminaban todo castigo podían costar meses de ingresos. El Papa León X llevó este sistema a extremos escandalosos para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Autorizó campañas de ventas agresivas a través de Europa, con vendedores de indulgencias profesionales trabajando territorios como agentes de seguros medievales. El más notorio era Johann Tetzel, cuyo argumento de ventas en Alemania se volvió legendario. Tan pronto como la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Los precios se volvieron cada vez más creativos y perturbadores. Podían comprar indulgencias no solo para sus propios pecados, sino para parientes muertos ya sufriendo en purgatorio. Los padres compraron indulgencias para niños fallecidos. Algunos certificados incluso cubrían pecados futuros. Tarjetas de crédito espirituales que te dejaban pecar primero y pagar después. Diferentes pecados tenían precios diferentes en lo que equivalía a un mercado moral medieval. El asesinato costaba más que el robo. El adulterio tenía precios premium. Algunas indulgencias venían con descuentos al por mayor para familias o compras grupales por gremios y cofradías. Las tácticas de venta harían que los telemarketers modernos se sonrojaran. Los vendedores de indulgencias usaban marketing basado en miedo, describiendo en detalle gráfico los tormentos del purgatorio y el alivio que el dinero podía comprar. Se establecían en plazas de mercado y plazas de pueblo, completos con campanas, banners y presentaciones teatrales sobre condenación eterna. Martín Lutero's famosas 95 tesis en 1517 específicamente atacaron el abuso de indulgencias, lanzando la Reforma Protestante parcialmente como reacción contra salvación comercializada. Por más de 200 años, la Iglesia medieval operó lo que era esencialmente un racket de protección espiritual, vendiendo perdón divino al mejor postor. En la Europa medieval, mirar hacia arriba en el momento equivocado podía enviar reinos enteros al pánico. Eclipses, cometas y eventos celestiales inusuales no eran fenómenos científicos, eran telegramas divinos anunciando desastre inminente.
La gente medieval vivía en miedo constante de que el cielo se volviera contra ellos. Cada evento astronómico inusual desencadenaba histeria masiva, campañas militares y a veces el colapso de gobiernos enteros. Los cielos eran el billboard de Dios y el mensaje usualmente era: prepárense para morir. El eclipse solar del 2 de agosto de 1133 aterrorizó Inglaterra tan completamente que cambió el curso de la sucesión real. El rey Enrique I murió solo 2 años después, y los cronistas inmediatamente conectaron su muerte con el eclipse que supuestamente la había predicho. El cometa Halley en 1066 causó consecuencias políticas aún más dramáticas. El cometa apareció solo meses antes de la invasión normanda de Inglaterra, y tanto sajones como normandos lo vieron como presagio. Los sajones lo interpretaron como advertencia de desastre venidero, lo que resultó ser preciso cuando perdieron la batalla de Hastings. Las cortes medievales emplearon astrólogos profesionales que convirtieron la observación del cielo en una carrera lucrativa. Estos no eran charlatanes, eran académicos educados que combinaron observación astronómica con interpretación astrológica. Los astrólogos reales aconsejaron reyes sobre cuándo empezar guerras, firmar tratados o incluso casarse, basándose en movimientos celestiales. La aparición de cometas desencadenó algunas de las reacciones más extremas. El cometa de 1456 era tan brillante y persistente que el Papa Calixto III oficialmente lo excomulgó como agente del diablo. Las campanas de iglesia sonaron a través de Europa para alejar la influencia maligna del cometa, y oraciones especiales fueron compuestas para proteger cristianos de malevolencia celestial. Los eclipses lunares causaron pánicos diferentes pero igualmente intensos. La gente medieval entendía que los eclipses lunares ocurrían cuando la sombra de la Tierra cubría la luna, pero interpretaron esto como dragones o demonios literalmente devorando la luna. Comunidades enteras golpearían ollas, tocarían campanas y gritarían para ahuyentar a los monstruos atacando la luna. Comandantes militares usaron miedos astronómicos como guerra psicológica, sabiendo que enemigos interpretarían eclipses como malos presagios. Algunos generales programaron ataques para coincidir con eventos celestiales. Durante casi 1000 años, la Europa medieval convirtió cada evento del cielo en una crisis política que requería acción inmediata del gobierno. Las cortes medievales tenían el sistema definitivo de resolución de disputas. Cuando la evidencia no estaba clara, dejaban que las partes pelearan hasta la muerte y asumían que Dios aseguraría que la persona justa ganara. El juicio por combate convirtió procedimientos legales en espectáculos gladiatoriales desde los siglos VIII al XIV, a través de Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano. Esto no era justicia vigilante o peleas callejeras. Era un procedimiento legal oficial sancionado por reyes y conducido bajo supervisión estricta de la corte. La lógica era teológicamente a prueba de balas para mentes medievales. Si Dios era omnisciente y justo, seguramente intervendría en combate mortal para asegurar que la verdad prevaleciera. El ganador era obviamente inocente, y el perdedor obtuvo lo que la justicia divina determinó que merecía. El juicio por combate más famoso de la historia medieval ocurrió en Francia en 1386, involucrando a Jean de Carrouges y Jacques Legris. Carrouges acusó a Legris de violar a su esposa Marguerite. Cuando testigos no pudieron probar el caso de cualquier manera, el rey Carlos VI autorizó un duelo judicial para determinar la verdad. Las apuestas no podían haber sido más altas. Si Carrouges perdía, Legris sería declarado inocente y Marguerite sería quemada viva por hacer acusaciones falsas bajo juramento. Si Legris perdía, moriría, y Carrouges sería vindicado. La vida de Marguerite literalmente dependía de las habilidades de pelea de su esposo. Miles de espectadores se reunieron en la abadía de Saint-Martin-de-Champs para ver el duelo. Ambos hombres pelearon a caballo con lanzas, luego continuaron a pie con espadas y dagas. Carrouges eventualmente mató a Legris, probando la inocencia de su esposa a través de habilidades de combate superiores. Las reglas para juicio por combate eran sorprendentemente elaboradas y formales.
Las cortes asignaron mariscales para supervisar las peleas. Establecieron armas específicas permitidas para diferentes tipos de casos, e incluso regularon qué oraciones podían decir los combatientes antes de pelear. Algunas regiones tenían reglas de combate diferentes para nobles versus plebeyos, clero versus laicos, y hombres versus mujeres. Las mujeres presentaron un desafío particular al sistema de combate, ya que rara vez peleaban personalmente. En lugar, podían asignar campeones masculinos para pelear en su nombre. Luchadores profesionales hicieron carreras sirviendo como campeones para gente que no podía o no quería pelear ellos mismos. Por más de 600 años, la justicia medieval operó bajo el principio de que la mejor forma de determinar la verdad era ver quién podía matar a quién en una pelea santificada hasta la muerte. Hermanos, después de toda esta locura, una cosa queda clara. La Edad Media no fue el periodo ignorante y oscuro que Hollywood quiere que crean. Fueron 1000 años de humanos tratando de entender un mundo que no comprendían completamente, usando el mejor conocimiento disponible para ellos. A veces ese conocimiento era catastróficamente incorrecto. La gente medieval no era más cruel o estúpida que nosotros. Estaban trabajando con información diferente, creencias diferentes y presiones de supervivencia diferentes. Amaban a sus hijos tanto como los padres modernos. Solo tenían ideas mortalmente equivocadas sobre cómo mantenerlos vivos. Querían justicia tanto como nosotros. Solo tenían métodos insanos para determinar culpabilidad. La lección real aquí no es que la gente medieval era bárbara, es que cada civilización opera bajo suposiciones que parecen obviamente correctas en el momento, pero lucen demenciales para generaciones futuras. Algún día, la gente probablemente mirará hacia atrás a nuestras prácticas con el mismo horror que sentimos sobre sangría y juicio por combate. ¿Qué aspectos de nuestra sociedad moderna parecerán completamente locos en 500 años? ¿Nuestra obsesión con redes sociales? ¿Nuestro sistema de justicia criminal? ¿Nuestros tratamientos médicos? ¿Nuestra respuesta al cambio climático? La historia nos enseña humildad. Cada generación piensa que finalmente ha descifrado las cosas, solo para que la siguiente generación mire hacia atrás con sorpresa de cómo pudimos haber sido tan ignorantes. Los medievales al menos tenían la excusa de estar trabajando con información limitada. Nosotros tenemos acceso a todo el conocimiento humano en nuestros bolsillos, y aún tomamos decisiones que las generaciones futuras probablemente juzgarán como completamente demenciales. ¿Cuál fue la práctica más chocante que descubrieron hoy? Déjenme sus comentarios y díganme qué práctica medieval los sorprendió más y qué práctica moderna piensan que las generaciones futuras van a juzgar más duramente. No olviden darle like si esta historia medieval los voló la mente tanto como a mí.